dando gracias a Dios por el día de la Biblia. Por supuesto que la palabra de Dios debe estar todos los días en nuestra mente, en nuestro corazón, pero de hace muchos años se ha establecido el último domingo de agosto como un día especial para agradecer a Dios por habernos dado su palabra. Quizá usted ha escuchado a algunas personas decir: es que Dios me habló, es que Dios me habló. Hay muchos predicadores que usan con mucha frecuencia esta palabra: y Dios me dijo, Dios habló conmigo. Y la gente queda preguntando: bueno, ¿y cómo es eso que Dios le habló? ¿Cómo se sabe si Dios es el que está hablando? Yo quiero hacer una pregunta en esta noche. ¿Puede acaso Dios hablar hoy en día? Cuando leemos la Biblia en el Antiguo Testamento encontramos muchas frases diciendo: y Dios habló. Sobre todo hay una que dice: y habló Jehová a Moisés diciendo. Se repite muchas veces. Y Dios le habló a Josué, y Dios le habló a Daniel, y Dios le habló a David. ¿Puede hoy en día Dios hablar? Es el tema de esta noche. ¿Puede Dios hablar al hombre hoy día? Quiero que leamos un solo texto, Job capítulo 33, el verso 14. Esa pregunta está en la mente y corazón de muchas personas. ¿Dios realmente puede hablar hoy en día? Póngase de pie para que leamos Job 33, 14. Dice la palabra del Señor: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Otra vez todos. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Padre, habla a nuestro corazón, Señor. Estamos precisamente diciendo que tú hablas a las vidas. Y esta noche, por medio de tu palabra, te suplicamos que dirijas un mensaje a nuestro corazón. Hay varias personas aquí en el interior de este templo, pero hay muchas más en sus hogares, Señor. Tú sabes la razón por la cual no están aquí presentes. Permite, Señor, que pronto puedan vencer sus temores y congregarse, porque tu palabra dice: no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. David decía: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Sé que tú puedes hablar por medio de estos aparatos, por medio de las redes sociales, llevar el mensaje por las ondas radiales, pero cuando estamos en tu casa, Señor, hay una unción especial para cada uno. Y precisamente deseamos que esta noche hables y toques nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, mis amados. Insisto, ¿puede hoy en día Dios hablar al hombre? Hay muchos que se han equivocado y un sentimiento que tienen lo atribuyen como: Dios me habló. Una impresión que tienen, dicen: es que Dios me habló. Otros más se preguntan: ¿y por qué a mí Dios no me habla? ¿Por qué a ti siempre te está hablando y a mí no me habla? Este texto con el que empezamos dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Yo quiero mencionarle precisamente en esta noche algunas maneras como Dios habla. Número uno, Dios habla por sueños.
No todos los sueños son la voz de Dios. No todo lo que soñamos es lo que Dios me está diciendo. Hay quienes, impresionados por una película que vieron antes de dormir, en la noche están soñando pesadillas. Hay quienes cenaron demasiado y se duermen con el estómago no lleno, sino súper lleno, y sueñan un montón de cosas. Y eso no puede atribuirse que es lo que Dios me está hablando. Dice el versículo 15 y 16 de este capítulo de Job, que Dios habla por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Efectivamente, tenemos que aprender a distinguir cuando es la voz de Dios. Y dice que cuando el hombre está descansando, Dios revela al oído y les señala su consejo. Encontramos muchos ejemplos de esto en la Biblia. Dice que Jacob soñó una escalera, ángeles que subían y bajaban. José tuvo varios sueños que Dios le manifestó. A Salomón, Dios le dijo en sueños: pídeme lo que quieras que yo te dé. Sin embargo, al rey Saúl, dice la Biblia que Dios no le respondió por sueños ni por ningún otro medio. Y precisamente, hermanos, Dios estableció en su palabra que en los últimos tiempos, dice en Joel capítulo 2, verso 28, ofrece Dios derramar su espíritu. Mire lo que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Dios habla por sueños. Y cuando Dios habla, hermanos, el Espíritu percibe su voz. ¿Cuántos hay que se han levantado, se despiertan? Es que escuché a Dios hablarme. Sobre todo cuando uno ora antes de descansar y le dice: Señor, si algo vas a hablarme, háblame aunque esté durmiendo, Señor. Dirige tu voz a mi mente, a mi corazón. Y muchos hay que se sobresaltan, se sientan a la orilla de la cama y dicen: es que escuché a Dios decirme, haz esto, haz esto. ¿Cuántos hermanos y hermanas a medianoche han escuchado una voz de Dios diciéndole: mira a tus hijos? Y se levantan y entonces dicen: bueno, oran por sus hijos, porque algo, sobre todo en estos tiempos, hermanos, que el enemigo está atacando a los hijos. Dios nos va revelando, nos va indicando qué es lo que tenemos que hacer. Dios habla por sueños. Número 2, Dios habla por medio de una enfermedad. Las enfermedades, yo quiero aclarar, no todas las enfermedades son porque Dios nos está hablando. Y cuando digo que Dios nos está hablando, no quiero decir que las enfermedades son un castigo de Dios, no. Pero a veces a través de una enfermedad Dios está dando un mensaje. Leamos los versos 19 al 21 en este mismo capítulo. Dice: también sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hacen que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. A través de la enfermedad, Dios muchas veces está hablando. Pero como dije, no todas las enfermedades son para que Dios hable. Una ocasión
vieron a un ciego de nacimiento y somos muy dados a pensar, si el hermano se enfermó es porque está en pecado. Si la hermana se enfermó, algo hizo que Dios la está castigando. Saque de su mente eso, hermano. Eso no es correcto pensarlo. Al rato cuando usted se enferme, no, en mi caso es otra cosa. Si usted está cortando con esa tijera, igualito la van a cortar también. No todas las enfermedades. En el caso de estos hombres, de este hombre que nació ciego, los discípulos rápido le dicen: maestro, maestro, mira, este hombre nació ciego. ¿Quién pecó, él o sus papás, para que naciera ciego? ¿Cómo va a pecar él si no había nacido? Pero rápido pensamos, a lo mejor sus papás eran pecadores y por eso Dios los castigó dándoles un hijo ciego. Jesús respondió en esa ocasión y dijo: no pecó ni él ni sus padres. Esta enfermedad es para que la gloria de Dios se manifieste. Y por favor, no vaya a ser como un hermano que decía: Señor, dame una enfermedad dura, pero fea y grande, y después sáname para que yo tenga un testimonio que contar. Por favor, yo creo que hay mucho que decir que Cristo perdonó nuestros pecados. Eso es mayor que cualquier enfermedad de la que Él nos haya sanado. Pero aquí Job dice que Dios también habla por medio de enfermedades. Y es que cuando estamos en angustia, cuando estamos en dolor, es el momento de la reflexión, es el momento de analizar qué no he hecho por Dios, qué me ha pedido Dios y no le he dado. ¿Quién no ha tenido en un momento de enfermedad un tiempo de meditación? ¿Para qué está permitiendo Dios esto? David con frecuencia pasaba momentos de angustia y de dolor. Estaba enfermo en ocasiones el rey David. Y miren lo que nos dice en el Salmo 66, 13 y 14. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. David, cuando estaba enfermo y en angustia, reflexionaba y decía: Señor, te prometo esto, voy a hacer esto, te voy a dar esto, te voy a servir. Porque Dios está hablando por las enfermedades. Y dice después David: yo voy a entrar a tu templo y voy a pagar mis votos que pronunciaron mis labios cuando estaba en angustia. Piensa, hermano, sí, Dios habla hoy en día. Habla por sueños, habla por enfermedades. Número 3, habla también por medio de los predicadores. Nosotros no somos superiores a ustedes. Sus pastores, Dios nos ha elegido para llevar y entregar su palabra. Y le digo una cosa: hay mucha escasez de pastores. Por eso Jesús dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero dice Job en este mismo capítulo, los versos 23 y 24: si tuviere cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Nosotros para hablar aquí no es nada más agarrar la Biblia y a ver qué sale, hermanitos, a ver qué es lo que... Tenemos que pasar tiempo en oración y tenemos que decir: Señor, ¿qué es lo que quieres hablar a tu iglesia? Con frecuencia escuchamos a hermanos decir: pastor, el mensaje de esta noche
fue para mí. Dios habló a mi vida. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos tiempo diciendo: Señor, ¿qué mensaje es lo que quieres que la gente escuche? ¿Cuál es la palabra que tú tienes para las personas que van a estar en el templo? Y hay hermanos que traen invitados al salir del culto, la persona que invitaron dice: ¿por qué le platicaste al pastor mi vida? ¿Por qué le dijiste lo que yo tengo? Porque él estaba hablando directamente para mí. No estábamos hablando para usted. Es Dios el que habla por medio de los predicadores. Aquí está diciendo Job: Dios habla por sueños, Dios habla por enfermedades, Dios habla por un elocuente, dice, mediador, que hable, que le diga al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia y que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Nosotros hablamos de parte de Dios, y por eso dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:12, esta carta que escribe el apóstol Pablo dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Aquí está diciendo que es Dios el que usa nuestros labios para la palabra de amonestación, de exhortación. Y también en Hebreos 13, 7 y 17, el 13 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y esto está muy claro, hermanos, e imitad su fe. Por supuesto, una persona que vive mal, que vive en pecado, ¿cómo va a usar Dios sus labios para hablar a mi vida? Y el verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Sí, Dios habla por medio de sus siervos, de los predicadores, pero le pide a los oyentes: escúchalo mirando su conducta e imitando su fe. Si es un siervo que no se le ve que ore, que no se le ve que busque a Dios, ¿qué me puede enseñar cómo Dios lo puede usar? Pero si consideramos la conducta del siervo que está presidiendo en la iglesia y vemos que es un hombre de Dios, claro que Dios me puede hablar. Y muchos hermanos salen de su casa, toman su Biblia y dicen: Señor, háblame a través de tu palabra en esta noche. Vienen dispuestos a que Dios hable a su vida por medio de la predicación. Número 4, Dios nos habla por medio de su creación. Esto lo podemos leer en el Salmo 19 del 1 al 4. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. ¿Quién no ha meditado en la grandeza de Dios cuando contempla el cielo? No, deje un rato su celular, deje un rato las redes sociales, deje un rato su tablet y levante su mirada al cielo. Para los jóvenes de este tiempo, déjenme decirles que una de nuestras diversiones, nosotros los que tenemos más de 60 años, era recostarnos en el pasto y quedar viendo las nubes y decir: esa se parece a un borreguito, mira, aquella se parece a un águila, aquella se parece a un elefante.
Y sé que algunos jóvenes dirán, ¿de veras? Pues es que todo el tiempo están con el celular, ni siquiera de qué color es el cielo, pues ni saben siquiera porque están mirando nomás el celular. Apáguelo y contemple el cielo. Vea la grandeza de Dios. A ver, adolescentes y jóvenes, ¿saben que la luna tiene una figura en forma de conejito? ¿No la han visto? Nunca ven la luna. Miren, la luna tiene una figurita ahí como en forma de conejo. Por eso algunos dicen el conejo de la luna. Espere la luna llena y vaya a verlo y se va a dar cuenta. Todo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Contemple la naturaleza, contemple los animalitos, deténgase un momento a contemplar el mar, mire las montañas, vea cuando está cayendo la lluvia. Todo eso nos habla de la grandeza de Dios. Todo lo que vemos a nuestro alrededor nos está hablando que hay un Dios y que está esperando que nos relacionemos con Él. Sí, Dios habla. Habla por sueños, habla por enfermedades, habla por medio de sus predicadores, habla por medio de su creación. Pero mire, el número 5 nos habla por Jesucristo. En Hebreos capítulo 1, los versos 1 y 2, disfrute esta lectura. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sí, hermanos, todas las maneras anteriores que hemos mencionado no son otra cosa sino la voz de Cristo que nos dice que Él dio su vida por nosotros. Habla por sueños, habla por enfermedades, habla por predicadores, habla por su creación, pero dice, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, hoy nos habla por Jesucristo, que Jesucristo vino a morir en la cruz por perdonar nuestros pecados, que cuando Cristo murió en la cruz, usted entró en la cuenta, yo entré en la cuenta, que al morir en la cruz lo hizo para hacernos felices, para que volvamos a Él, para que vivamos una vida de acuerdo a su voluntad. Jesucristo no vino a morir en la cruz para enseñarnos a morir, para eso no se necesita aprender. Él no vino a morir en la cruz para que nos compadezcamos de Él. Pobrecito, cómo sufrió. Él vino a morir por nuestros pecados. Y Él nos está hablando. Su muerte en la cruz nos habla de su amor. Su muerte en la cruz nos habla de su perdón. Su muerte en la cruz nos habla de su misericordia. Sí, Dios habla por Jesucristo. Y el último punto, hermanos, por supuesto, nos habla por su palabra. Hay un caso en la Biblia muy interesante, hermanos. Dice la Biblia que una ocasión Jesús llamó a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y les dijo: acompáñenme. Se los llevó a la cumbre de un monte muy alto, el monte de la Transfiguración. Y estando ahí, Él se transfiguró delante de ellos. Aparecieron sus vestidos, su ropa blanca, que ningún lavador en esta tierra puede igualarla, blanca, resplandeciente. Y no solo eso, Pedro, que estaba ahí, escucha una voz, y todos escucharon una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Imagínense qué emoción. Muchos dicen, me hubiese gustado estar ahí. Tanto que Pedro dijo, maestro, ¿por qué no hacemos 3 enramadas? Porque dice que apareció Moisés y Elías platicando con Jesús. Y dijo Pedro, hagamos 3 enramadas, una para cada uno de ustedes. No pensaron en ellos, él quería que se quedaran ahí por siempre. Nos quedemos aquí contemplando tu gloria. Pasaron los años. Cuando el Señor desciende del monte, descendió para ir a morir en la cruz. Pasaron los años y Pedro empieza a escribir la historia que él vivió. Y mire cómo narra este acontecimiento que le acabo de mencionar. Ahí en la segunda carta, capítulo 1, del 16 al 21, está registrado cómo lo narró. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto, oiga, dice Pedro, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahora mire, en el 18 dice Pedro, y nosotros oímos la voz enviada del cielo cuando estábamos con él. Está recordando Pedro, escuchamos la voz cuando estábamos en el Monte Santo. ¡Qué emoción! ¡Qué gozo poder escuchar la misma voz de Dios! Pedro dice, escuché cómo Dios habló. Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero mire lo que sigue. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cómo? ¿Más seguro que escuchar una voz del cielo? Sí. Más seguro es esto que tiene usted en sus manos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto quiere decir, Pedro está contando, yo escuché la voz, yo la vi, yo vi la gloria de Dios, yo escuché la voz de Dios, pero saben, dice, más seguro que estar escuchando una voz del cielo es tener la Escritura, porque aquí habla Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera que Dios habla por sueños. Pero, ¿y cómo sé que el sueño no es producto de una cena, de unos tamalitos con chipilín y café con galletas de animalitos? Dios habla por enfermedades. ¿Y cómo sé si esa enfermedad no me la pegaron alguien que estaba contagiado? Dios habla por predicadores. ¿Y cómo sé si ese predicador está bien en lo que está predicando? O a lo mejor alguien le metió en la cabeza algo y está hablando disparates. Dios habla por su creación. Yo no lo entiendo a veces, pero la Biblia, ahí es otra cosa.
Porque aquí cuando la abro, aquí es Dios el que está hablando. Por eso dice Pedro, es más segura esta palabra que cualquier voz que oigas. Es más seguro esta palabra. Por eso, hermanos, le invitamos que la abra, que la lea, que la viva. Termino con lo que el mismo texto con el que empezamos termina. En muchas maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Hebreos 2:1 leímos que dice que en muchas maneras habla Dios. Y dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dios te habló por un sueño, Dios te habló por una enfermedad, Dios te habló por medio de una predicación, Dios te habló contemplando la naturaleza, Dios te habló por Jesucristo. Abriste la Biblia y descubriste un texto que te hizo llorar. Dios te habló por su palabra. Qué bueno, porque dice aquí que muchos no entienden. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Y el último versículo, Hebreos 12:25 dice, mirad que no desechéis al que habla. No deseches cuando Dios te habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Si Dios te habló, atiende a su voz. Si Dios ha estado tocando tu corazón, atiende a su voz. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que nos amonesta desde el cielo. No piense que resistirse a la voz de Dios le va a traer bendición. ¿Sabe una cosa? Lamento decirle que Dios no todo el tiempo va a estar hablando. Te ha hablado que le pidas perdón por tus pecados. Te ha hablado que dejes de hacer lo malo. Te ha hablado que le sirvas, que te ocupes en lo de Él. Pero llegará el momento en que cuando Él vea un rechazo y rechazo y rechazo, Él diga, no necesito hablar más. Y Él se dé la vuelta y se vaya. Escucha su voz. Abre este libro más y más cada día y obedece. Cúmplele a Dios lo que te está pidiendo. Padre, en muchas maneras hablas tú. Nos has hablado cuántas veces, Señor, pero nos duele leer en tu palabra que dices, pero el hombre no entiende. Señor, ¿por qué no queremos escuchar tu voz? ¿Por qué cerramos nuestros oídos cuando tú nos estás hablando a través de un dolor, de una angustia? Tú nos estás hablando a través de un sueño. Tú nos estás hablando a través de algún acontecimiento. Padre,
El mundo está viviendo algo que jamás había vivido. Una pandemia que paralizó el comercio, paralizó los estudios, hizo que cerraran muchos comercios. ¿Qué no entendemos que tú nos estás hablando, Señor? Que vienes muy pronto, que estás preparando todo para tu venida, Señor. El hombre no entiende como tú estás hablando. Por eso el último texto que nos diste esta noche: mirad que no desechéis al que habla. Señor, ayúdanos para escuchar tu voz y obedecerte. Ayúdanos para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Vamos a cantar este canto que dice: anhelo yo oír la voz, y después oraremos por sus peticiones. Anhelo oír la voz de mi buen Salvador. Sus dichos un banquete son, mi verdadera luz. Cual el maná a mi alma dan dulzura y sostén. Consuelo, paz recibo aquí del Maestro de Belén. Tus palabras, oh Jesús, tus palabras vida son. Me enseñan, alumbran, me traen la luz. Las palabras de Jesús. Gracias al Señor.